Un saludo cordial. Iniciamos una edición más de nuestro foro empresarial aquí por las pantallas de 5 Días TV. La edición de hoy, miércoles 14 de octubre del año 2020, con una temperatura de 29 grados en la capital del país, Asunción, y en gran parte de Gran Asunción también. Día número 10 de levantamiento casi total de las restricciones sanitarias, posterior a los 208 días de cuarentena sanitaria. Lo tenemos al primer invitado del otro lado, pero antes quiero pedirle al señor director si por favor podría mostrarnos sobre cuál rubro estaremos teniendo el foco de nuestra entrevista en los próximos 30 minutos. Muy bien, lo saluda el señor José Ortiz, él es presidente de CONAXAR y nos va a estar acompañando en la mañana de hoy. Hay tanto que hablar justamente con el señor José Ortiz, por ello le agradecemos bastante el valioso tiempo que nos brinda en esta mañana. Señor José, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Osvaldo, muy buenos días, Juan Pablo, un gusto estar compartiendo con ustedes este programa. Querido José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Realmente es un placer poder reencontrarnos en este espacio, ahora con el desafío de llevar adelante la presidencia de la CONAXAR, con muchos elementos bastante tumultuosos de los últimos tiempos. Más que nada, saber un poco cómo está la salud de CONAXAR, pero también abordar elementos que están en la noticia y que queremos que nos puedas explicar un poco desde tu punto de vista, José, que está delante de esta dependencia del Estado paraguayo. ¿Cómo están viviendo para empezar este tema de la pandemia? ¿Les ha complicado el trabajo? ¿Han tenido que reformular ciertas estrategias, canales de comunicación? ¿Cómo les ha ido? Realmente, como a todos, creo que nosotros no estamos ajenos al problema que generó toda esta medida sanitaria consecuencia de la pandemia. La actividad que marca los juegos de azar también está muy afectada por las medidas sanitarias. Pero ello fue justamente un gran bajón en cuanto a las recaudaciones en concepto de cánones que se tenía, ¿verdad? Eso respecto desde el punto de vista de la percepción de cánones, ¿verdad? Y desde el punto de vista administrativo también a nosotros nos generó bastante problemas, porque si bien se presume que la CONAXAR tiene una mega estructura, no es así, lastimosamente eso no es así, no contamos con recursos limitados, de los cuales también algunos están con la franja de riesgo, que tampoco pudieron ni desde el punto de vista de hacer trabajo a distancia, no se daba tampoco la posibilidad por la falta de infraestructura que tenemos, ¿verdad? Pudimos sobrellevar todo este tiempo, Juan Pablo, a esta situación. Yo creo que estamos saliendo también, como todos, estamos saliendo un poco también fortalecidos, digamos, porque estamos de pie, ¿verdad? Respondiendo un poco a la pregunta de cómo está la salud, sí, estamos de pie, estamos recuperando los niveles de recaudación que realmente tiene un componente social bastante importante, el destino de esos recursos, ¿verdad? Entonces, el compromiso que se tiene desde la parte institucional con esos recursos limitados que tengo, por lo menos, es bastante importante, ¿verdad? Señor José, yo creo también es un momento oportuno dilucidar ciertas dudas que giran en torno a las últimas noticias que implica justamente a la CONAXAR, que tiene que ver con esta denuncia penal que ya involucra también a la CONAXAR por parte de la Unión Paraguaya de Veteranos. ¿Qué está pasando finalmente con la situación? Ahora veíamos hace unos días una denuncia como coautores de lesión de confianza, apropiación. Es un tema bastante delicado que les está tocando afrontar, imagino, y creo que es un momento oportuno para dilucidar, como digo, ciertas dudas respecto al compromiso,
hasta dónde llega la CONAXAR en la administración de lo que ellos están exigiendo hoy día y todas esas cuestiones. Sí, si me permiten, quiero hacer un poco un histórico de esa obligación, que realmente se le carga a los ganadores de premios, que superen un monto X. En su concepción de la ley, que ya data del año 73, establecía que se debían de pagar unos impuestos, ¿verdad? Destinados a incrementar el rubro de pensiones de veteranos de la Guerra del Chaco, ¿verdad? En su conjunto, ¿verdad? Y entre uno de los ítems hablaba de que determinar un 10% de impuestos sobre los beneficios provenientes en su momento, hablaba de la polla paraguaya de fútbol, la lotería paraguaya de beneficencia, la quiniela y otros juegos similares cuya explotación se autorice, obtenidos por cualquier persona física o jurídica de acuerdo al régimen de ese momento, ¿verdad? Ese impuesto se debería de abonar sobre los premios que superen los 5.000 guaraníes en su momento, ¿verdad? 5.000 guaraníes en su momento. Y la percepción, fiscalización del impuesto establecido en ese artículo o en un inciso estaba a cargo de ese entonces de la Dirección de Impuestos Internos, ¿verdad? Eso fue del año 73, mucho tiempo antes de que se cree la ley de la ley de creación de la CONAXAR, que se creó en el año 97, ¿verdad? Es decir, tampoco en la ley de la creación de la CONAXAR habla en ninguna parte de esta ley del año 73, ¿verdad? Porque, como bien dije, es un impuesto, no es un canon. Ya en el año 2010 se reglamenta, se modifica este artículo del año 73, en donde sigue estableciendo el 10%, pero ya es más taxativo, ¿verdad? Sobre los juegos provenientes de casinos, loterías, rifas, bingos, quiniela, combinaciones aleatorias o chances, juego electrónico, apuesta deportiva, carrera de caballo, telebingo y otros juegos cuya explotación se autorice, pero ahí varía un poco ya el monto. Ya habla que los que superen el 49% del salario mínimo, no de 5.000 guaraníes, ya habla del 49% del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros, ¿verdad?, que ese impuesto en su momento se cargaba al ganador del premio y se lo determinaba como agentes de retención, a las empresas que explotan esos juegos, ¿verdad? A partir del año 92, se aprueba, es decir, la ley 109 aprueba y establece las funciones y estructuras del Ministerio de Hacienda, entre los cuales está el gabinete del ministro, la subsecretaría de Estado de Economía e Integración y la subsecretaría de Estado de Administración Financiera y la subsecretaría de Estado de Tributación. En el capítulo donde dice la subsecretaría de Estado de Tributación, dice que tendrá a su cargo en lo que concierne a la aplicación y administración de todas las disposiciones legales referentes a tributos fiscales, su percepción y su fiscalización, ¿verdad? En esa misma ley se suprime la Dirección de Impuestos Internos, que era la entidad que recaudaba esos impuestos, se suprime por esa misma ley, y todas las atribuciones, competencias y jurisdicciones previstas en las leyes y reglamentos respectivos pasan a corresponder a la mencionada Subsecretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, que es la Subsecretaría de Tributación. Por ese motivo, la prerrogativa la sigue teniendo la Subsecretaría de Tributación. Ahora con la nueva ley 6380 de modernización y simplificación del sistema tributario, se reemplaza ese impuesto relacionado a las retenciones a realizarse de los beneficios provenientes de juego de azar, se reemplaza y pasa a corresponder a impuesto a la renta personal, ¿ya? ¿Verdad? Con la nueva ley
se reemplazó esa retención que se hacía para los veteranos. Y a partir de la, ¿cómo se llama?, de la implementación de esa ley, ahora la retención ya no es del 10%, sino que ya es del 8% a los premios que superen 500.000 guaraníes y en concepto de impuesto a la renta. Ese es un poco el histórico de lo que concierne a la pregunta que hiciste, José, ¿verdad? Respecto a lo que estaba muy publicitado últimamente, ¿verdad? Yo creo que, como dije una vez más, como dije hace rato, lastimosamente la CONAXAR no puede atribuirse funciones extraordinarias no previstas en la ley 1016, como ser, por ejemplo, la percepción, administración y fiscalización de un impuesto. Esa es una prerrogativa que tiene la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Competencia exclusiva de ello, ¿verdad? No se escucha, Juan Pablo, no se escucha. Ahí está, gracias, José. Esta situación me lleva también a, simplemente para ahondar más detalles, se habla que incluso se hizo una suerte de reglamentación interna que sobrepasa los límites de lo que implica la ley como tal con la empresa que actualmente tiene la concesión de esta situación de la quiniela en particular, José. Por eso quería conocer bien detalles contigo y pedí a la producción que podamos tener esta entrevista para que nos puedas comentar cuál es el estado de esta situación. Bueno, para cada adjudicación o llamado se elabora un pliego donde se establecen las bases y condiciones para diferentes modalidades de juego. Y en su momento, cuando se hizo el llamado para la adjudicación en su momento de la quiniela en el año 2000, creo que se hizo el llamado en el año 2014 y se adjudicó en el 2015, se establecieron ciertos procedimientos, ciertos criterios, ¿verdad? En el llamado, ¿verdad? Y lógicamente eso queda también plasmado en un posible contrato posterior a esa adjudicación, ¿verdad? Cada modalidad después presenta su reglamento de juego en función a la metodología que va a implementar, ¿verdad? Y lógicamente eso se he analizado y tratado y aprobado en comisión, ¿verdad? Por eso digo, eso fue un tratamiento y un análisis que se hizo a una adjudicación y a un procedimiento y a una metodología de juego que se adjudicó en el año, finalmente se adjudicó en el año 2015, ¿verdad? Y que está realmente su vencimiento tuvo que haber sido el 31 de mayo, ¿verdad? Con todo este problema de la pandemia y que tampoco no se pudo finiquitar el proceso dentro de los periodos normales porque se suspendieron todos los plazos, se hizo una extensión hasta noviembre, hasta que nosotros podamos determinar la nueva adjudicación. En este llamado nosotros no tenemos previsto por lo menos en las bases y condiciones del pliego no existe tal situación, ¿verdad? Y tampoco no se habla luego en ningún momento de ningún impuesto, ¿verdad? De la forma de pago de ningún impuesto, porque como manifestaste, Juan Pablo, esto está determinado por una ley y bueno, nosotros no mal podríamos modificar una ley, ¿verdad? Correcto. Ahora, para cerrar este capítulo, porque me gustaría pasar también al tema del juego de azar, que uno sigue viendo también en cada una de las despensas saliendo de Gran Asunción, cómo está ese tema, porque es un tema importante que está realmente creciendo cada vez más y no sé si hay un control específico de CONAXAR también en este sentido con las municipalidades. José, este caso puntual, como para que la gente que nos está viendo, el grupo de veteranos, el grupo de quinieleros, el grupo de las organizaciones, de las asociaciones, ¿qué le podemos decir a ellos?
Bueno, realmente el compromiso nuestro como comisión es tratar de generar las condiciones para que, valga la redundancia, se generen los recursos para destinar a ciertos aspectos sociales, ¿verdad? Porque nuestra ley se basamenta en eso, ¿verdad? Son destinados prácticamente todos los recursos son destinados para salud, educación y beneficencia social a través de la Dirección de Beneficencia Social, que es la DIVEN, ¿verdad? La CONACSAR no administra ningún solo recurso. La CONACSAR no tiene presupuesto, no tiene presupuesto propio, ¿verdad? Entonces, el compromiso que nosotros tenemos en función a la pregunta que me hiciste, Juan Pablo, es tratar de generar siempre, primero, pensando en el interés general, ¿verdad? Pensando en la gente que necesita, en la gente que se va y toca la puerta, porque también son transferidos los fondos a los municipios, a las gobernaciones, a la gente que toca la puerta en los municipios, a la DIVEN misma, pidiendo alguna prótesis, algún medicamento. Ese compromiso que tenga un interés general, ese es nuestro compromiso mayor. Además de eso, también tenemos un compromiso en el aspecto también social con respecto a lo que manifestaste a los quinieleros. Nosotros pusimos en las bases y condiciones de nuestro pliego que el 80%, porque no hay que desconocer que estamos siendo avanzados por la tecnología, por el avance de la tecnología, ¿verdad? Nosotros pusimos que el 80% de las operaciones de la quiniela, por ejemplo, deben ser a través de corredores, a través de los quinieleros, justamente para precautelar un poco la fuente laboral de ellos, ¿verdad? Más de eso no tenemos atribuciones. Tratamos de, como te dije, generar ese tipo de compromisos, pero hasta lo que nos permita la propia ley, ¿verdad? Muy bien. Por lo menos de mi parte, José, no hay ninguna pregunta sobre esto en particular. No sé si querés ahondar en otro tema. La otra perdón, discúlpame, porque sí. todavía no con respecto al tema de las máquinas, que no, realmente fue una pregunta que se me pasó responderte. Realmente nosotros estamos muy preocupados y por eso justamente cuando hablé con la producción del canal, realmente nosotros titulamos los principales desafíos que tenemos aquí. Realmente los desafíos son variados porque tenemos muchas debilidades, realmente hay mucha debilidad, pero principalmente nuestro desafío es justamente el combate a los juegos clandestinos, a la proliferación que está existiendo con respecto a la puesta en funcionamiento de máquinas en condición de calle, que se le expone mucho al menor, a la criatura. También tenemos juegos clandestinos a través de plataformas digitales, que eso también es un problema mayor incluso, porque hoy los chicos tienen acceso a la tecnología. Entonces, ese sí es un desafío importante, Juan Pablo. Como te dije hace rato, nosotros estamos con recursos, es decir, no tenemos los recursos, no hay recursos limitados, no tenemos los recursos propios, ¿verdad? Y de los recursos que tenemos acá, yo estoy acompañado acá justamente con 2 personas que están detrás de cámara. Realmente es fuerte el compromiso que se tiene desde acá. Asumimos, tenemos una mochila, una carga muy importante. Y en función a eso, lo que creo, ¿verdad? El origen de todo esto puede ser subsanado a través de un marco regulatorio moderno y adecuado. Nuestro marco regulatorio ya está desfasado, realmente tiene 23 años, como te vuelvo a repetir, hubieron avances demasiado importantes en el aspecto de tecnología, ¿verdad? Y nosotros necesitamos tener un marco normativo adecuado, necesitamos tener más prerrogativas, necesitamos tener más fuerza jurídica. Hoy en día nosotros lo máximo que podemos hacer es ir a clausurar esos locales que está diciendo, podemos ir a ponerle una cinta de clausurado, pero nadie nos garantiza que a los 2 minutos de haber salido esa misma cinta se saca y vuelven a operar, ¿verdad? Y no tenemos, como te digo, esa estructura como para poder, y la prerrogativa como para incautar esas máquinas y destruirlas.
solemos hacer trabajos conjuntos con los municipios, eventualmente también con acompañamiento del Ministerio Público, pero no todas las veces se puede, no todas las veces, ellos también están en su día a día, tienen cosas de repente, entre comillas, que pueden ser más importantes para ellos. Entonces, nosotros dependemos de ese tipo de acompañamiento como para poder hacer efectivo un trabajo de esa naturaleza. Licenciado Ortiz, me parece interesante eso que está planteando. Ahora, ¿ustedes dependen directamente de quién? ¿De la Secretaría de Estado de Tributación? No. ¿O del Ministerio de Hacienda? Bueno, es un poco un mix. Si tiene una autonomía e independencia en cuanto a su funcionalidad, ¿verdad? Pero sí dice la propia ley de creación de la CONAISAR que el Ministerio de Hacienda proveerá los recursos para el funcionamiento administrativo, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda proveerá los recursos, dice. Así está estipulado. Ahora, para el funcionamiento administrativo, yo creo que el compañero iba más bien acerca de esas limitaciones jurídicas que ustedes tienen para incautar y esas cuestiones. Allí trabajan en conjunto con una fiscalía, quizás, ¿cómo se podría quizás ampliar un poco más la competencia, como con AXAR, que no se limite netamente a regular las cuestiones de juegos de azar? Bueno, Anteriormente se había creado una unidad especializada en el Ministerio Público, se había creado una unidad especializada en el delito relacionado a juegos de azar, pero que después creo que se desintegró, ¿verdad? Si nosotros estamos, por cada caso puntual, dependiendo de la jurisdicción a que corresponda, solicitamos el acompañamiento de la Fiscalía. Es más, tenemos innumerables denuncias ante el Ministerio Público, pero muchísimas. Tenemos un solo caso que fue elevado a juicio oral y público, que también ya es un logro, ¿verdad? Hay un caso que fue elevado a juicio oral y público, ¿verdad? Pero por supuesto que no es suficiente en relación a todo lo que se tiene, ¿verdad? Evidentemente, no hace falta ni tener información. Uno se va por la calle, por la ruta, perdón, y ve, por ejemplo, máquinas en cualquier despensa. Ante esa situación, incluso nosotros nos vemos hasta muchas veces tentados y obligados a generar algún tipo de convenio con algún sector de juego vinculado al sector juego en el sector privado, hacer convenio con gente del sector privado a ver si nos puede dar ese soporte a través de soporte técnico, de la misma infraestructura, porque nosotros hoy en día, como te digo, no contamos, y si vamos a seguir esperando nuestra ley, porque sí ya hay un proyecto de ley presentado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, perdón, que ya desde agosto del año pasado, desde agosto del 2019, pero anteriormente, incluso en el año 2017, se había presentado ya otro proyecto de ley también parecido, ¿verdad? El proyecto de ley que se presentó el año pasado contiene gran parte de ese proyecto y bueno, se trató de adecuar a algunas situaciones, pero sigue estando en la Cámara de Diputados. Licenciado Ortiz, esta cuestión también que me parece interesante pensar un poco lo que usted decía desde el punto de vista de una normativa desfasada en el tiempo. Los juegos de azar se han montado también a las plataformas digitales. ¿Se aprovechan de este desfasaje legal en algunos casos? Sí, totalmente, Juan Pablo. Justamente eso es lo que te había manifestado, ¿verdad? Independientemente a la proliferación de las máquinas clandestinas que tenemos en todas partes, en todo el país, también proliferaron plataformas digitales ofreciendo juegos, inclusive juegos desde juegos legalmente concesionados, que lo único que hace es afectarle al que realmente fue concesionado, que hizo su inversión, que está pagando un canon. Por eso yo digo, nosotros los más afectados son los que realmente están legalmente concesionados y constituidos, porque eso sí, hicieron inversiones, pagan un canon, pagan publicidad, pagan un montón de cosas. Y sin embargo, el clandestino no paga absolutamente nada. Y aparte de generar una competencia desleal, está afectando en el concepto de recaudación al Estado, ¿verdad? Sí, hay muchísimo, tenemos muchísimo. Tenemos conversaciones con la gente de
Tuvimos algunas reuniones con representantes de la CONATEL, ¿verdad? Para ver si es que cómo podríamos hacer, tratando de generar los bloqueos de dominio, pero finalmente, como te vuelvo a repetir, redunda todo otra vez el problema en un marco jurídico que nos dé a nosotros esa potestad. Si no lo tenemos que hacerlo vía judicial, y a lo mejor va a transcurrir 1, 2 años, 3 años, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y van a seguir operando, Esas son nuestras debilidades más fuertes, realmente. Señor José, una pequeña duda nomás que me quedó respecto al primer tema que estábamos tocando y me gustaría que nos ayude a disipar esa duda. Es respecto a el porcentaje de el premio ganado que debe ir destinado o pagado como impuesto. ¿Eso lo retiene la empresa que hoy explota la quinela o el apostador que ganó finalmente es quien se tiene que acercar a la Subsecretaría de Estado de Tributación a aportar? Porque se están tirando la pelota de una manera impresionante y finalmente creo que la ley es la que dictamina lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, y quién mejor que usted, que seguramente conoce esa ley. Sí, bueno, la carga es para el apostador. El que ganó es es decir, al premio a ser otorgado, vamos a hacer un número redondo, y suponiendo que uno obtuvo un premio, qué sé yo, de 1 millón de guaraníes, perdón, tiene que ser 49% del salario, suponiendo que uno obtuvo un premio de 1.500.000 guaraníes, a ese premio se le tiene que deducir 10%. Y le tiene que deducir el concesionario en este caso, porque se convierte en un agente de retención, es un auxiliar de la administración tributaria, ¿verdad? Ellos son, es decir, el concesionario es el que tiene que retenerle, y lógicamente posterior a la retención de ese impuesto debe depositar en la cuenta de la Subsecretaría de Tributación, ¿verdad? Perdón, no, en la cuenta del Tesoro, pero que es de la administrada por la Subsecretaría de Tributación. Así es. Correcto, debe descargar esa retención que tuvo en su momento, como dice la ley. Más claro, Agua. Gracias, licenciado. Realmente hay mucho desafío por delante. Es una institución muy importante porque hay demasiados intereses de por medio. Me imagino que no va a ser fácil el lugar que le toca estar en este momento, pero le deseamos muchos éxitos y ojalá que pueda usted dejar un legado de modernización en el tema de lo que es el compendio legal de esta institución, ya que se viene mucho en el tema de los juegos de azar todavía en el Paraguay, y te necesitamos regular acorde a los tiempos actuales que vivimos, creo yo. No, realmente ese es el mayor desafío, porque finalmente uno está de paso acá. Yo creo que las condiciones tienen que estar dadas para todos, ¿verdad? Ya sea para el ente regulador y también para el sector de juego, el sector operador del juego tiene que tener cierta previsibilidad, tiene que tener cierta garantía. Lastimosamente los tiempos de adentro del sector público no son los mismos tiempos de afuera, lastimosamente, y muchas veces a nosotros mismos nos produce ciertas frustraciones porque no podemos irnos con el tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Creemos que en los próximos meses que vienen, si por ahí tenemos suerte, antes que termine el año, podamos contar con ese marco regulatorio. Yo creo que ese va a ser el punto de inflexión de poder mirar un poco más, para que uno tenga una mirada mucho más objetiva en función a los desafíos que uno se está planteando a partir de estar en este lugar. Espectacular. Señor José Ortiz, presidente de CONAXAR, hoy en la primera parte de nuestro foro empresarial. Tenemos que hacer una pausa, Juan Pablo. Así es, José. Enseguida estamos con nuestro próximo invitado. Agradecemos al licenciado Ortiz, que estuvo con nosotros también, presidente de CONAXAR, y de vuelta le deseamos muchos éxitos en sus funciones. Con esto vamos a la pausa. A la vuelta estamos con nuestro próximo invitado. Muchas gracias.